Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Ahí estamos totalmente en vivo. Aquí tenemos un pequeño detalle con el OBS. Mi nombre es Mario Alberto, totalmente en vivísimo. La página ahí en www.apocono.mx. Efectivamente, el día de hoy no es martes, pero tampoco es jueves, es miércoles. Y los días de hoy, como quien dice, estamos en miércoles de chicharrón. Corrigiendo todavía algunas cosas, ahí con la lluvia llegamos un poco tarde, empezamos a corregir, pero no importa. Rapidísimo entonces. Vamos a presentar el día de hoy, el miércoles de Chicharrón, cómo cuidar tu privacidad inmersa en la era digital. Ahí en productos pueden picarle siempre. Están los miércoles de Chicharrón y otras cosas, hacemos hasta memes. Y en la parte de abajo, vayamos, tucu, 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 tucu. Ahí está. Tenemos esta como la plática del día de hoy. Lo que es la doctora Deneb Ortigosa y su servidor Alberto Castro. Formamos A poco no, una empresa en comunicación de la ciencia. Nos encanta andar ahí en el argüende y entonces lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que se llama miércoles de chicharrón, 6 de septiembre. Insisto, cómo cuidar tu privacidad inmersos en la era digital. La doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez nos va a presentar este tema. Pregúntenle si es cierto que las cámaras en los celulares o en nuestra laptop siempre está funcionando y ahí nos andan viendo. Bueno, quién sabe, ¿no? Totalmente en vivo. Y voy a enseñarles, por favor, esto que es muy importante para nosotros. Esto es 55 82 74 74 85. Es nuestro WhatsApp. Por favor, aviéntense ahí en unos mensajitos. Los vamos a leer, obviamente. También en el chat. Y para que las chicas ya vayan de una vez en vivísimo, les mandamos de una vez con esta cosa. Muchísimas gracias, nos vemos al rato. Bueno, la verdad es que no nos vemos porque yo nunca enciendo la cámara. Chao, chao.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues efectivamente estamos en otro miércoles de chicharrón y en la noche de hoy nos acompaña la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarte, Had. Muchas gracias por el espacio. De nada, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Ahora les voy a hablar un poquito. Si nos apoyas, Andrea, déjame presentar un segundito, muchísimas gracias. Ahorita te doy la pauta. Entonces les voy a contar que por favor les recuerdo que estamos transmitiendo por la página de A Poco No y también por la página de Ciencias TV, que nos apoya con esta difusión. Y bueno, pues en la noche de hoy, como ya les dije, está Andrea, que nos va a hablar sobre cómo cuidar tu privacidad inmersos en la era digital. Y para ello, les recuerdo que ustedes siempre pueden hacer sus comentarios y preguntas en los chats que les acabo de mencionar de estas páginas. Es muy importante, como nos lo mencionó Andrea hace un momento en el pre, pues quiere oírlos bueno, quiere escucharlos, quiere saber qué piensan, entonces esperamos muchas preguntas. Seguramente algunos tendrán algunas dudas. Y bueno, para que sepan quién es nuestra ponente del día de hoy, se los voy a presentar. Ella es Olivia Andrea Mendoza Enríquez, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico y doctora en Derecho con distinción ad honorem por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista en derechos humanos y tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Es profesora e investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Algunos lo conocerán por sus siglas, que es el CIDE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la regulación y tecnología, particularmente relacionada con los derechos a la protección de datos personales. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional y es autora de diversos productos académicos en las áreas mencionadas hace un momento. Ha sido ganadora del Premio Municipal de la Juventud por su aportación a la cultura democrática en su edición 2013 y galardón es otorgado por el Heroico Ayuntamiento de Puebla. Entre muchas otras cosas que hace Andrea, es capacitadora en temas de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o INAI. Es participante del sector académico para la conformación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para nuestro país. Es desarrolladora temática del Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales, directora académica del proyecto denominado Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital, y en la noche de hoy nos va a presentar cómo cuidar tu privacidad inmersos en la era digital. Entonces, ahora sí, vamos a un breve video mientras Andrea comparte pantalla y regresa. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Listo. Bueno, pues los voy a dejar con la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez para que nos hable sobre ciberseguridad. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Tener muchísimas gracias por este espacio. Saludo también con gusto a Mario Alberto, que está detrás de cámaras y hace posible este proyecto. Me gustaría resaltar el alcance que tienen estos proyectos de difusión de ciencia, lo cual pues creo que es necesario. Cómo comunicamos la ciencia a partir de las personas y cómo hacerlo en un lenguaje sencillo y claro. Muchísimas gracias a Poco No y a Miércoles de Chicharrón por esta invitación, que va desde el nombre, me parecía bastante llamativo. ¿Okay? Bueno, pues saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Veo que hay 37 personas que siguen en un canal de Facebook. Sé que se está transmitiendo también a partir de Ciencias TV. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Fíjense que cuando pensé en participar, porque el tema de difusión para mí es muy relevante, o sea, el trabajo, el quehacer científico de un investigador cobra relevancia cuando sales del escritorio y empiezas a difundir y a trabajar con estas necesidades sociales, pensaba en qué era lo que necesitaba conocer las personas
en relación con los temas que trabajo y que son mi línea de investigación. Y creo que un tema prioritario era justo la dimensión que cobra la privacidad, pues en un mundo cada vez más conectado, en la economía digital, en un mundo donde cada persona nos convertimos en sensores que estamos reportando todo tipo de información. Cuando tenemos, por ejemplo, nuestros celulares, nuestros dispositivos móviles conectados a Internet, estamos reportando todo tipo de información y esa información está en algún sitio. Y ese sitio ubicuo en el que se encuentra, al final acaba delimitando nuestro espacio privado o no en términos de cuánto conocemos las cláusulas y las políticas de privacidad de las empresas y también en términos de en cuánto aceptamos abrir la puerta pues a estas tecnologías. Voy explicándome, a ver, como que vienen muchas ideas, pero vamos desmenuzando esto para que cualquier persona que nos esté escuchando en la audiencia pueda entender. El tema de privacidad, como ya les he dicho, ha cobrado relevancia. ¿Por qué ha cobrado relevancia? Porque, bueno, pues cuando estamos conectados, decía Mario Alberto al inicio un poco de broma, cuando estamos sujetos a un régimen de vigilancia, ¿no? Salimos a la calle y encontramos videocámaras, en el mejor de los casos del Estado, en el peor de los casos de un particular, y todo el tiempo estamos monitoreados y siendo rastreados a través de las tecnologías. En un mundo donde somos los propios usuarios los que decidimos conectarnos a plataformas y a redes sociales como Meta o como X o como Twitter, ¿no? Me cuesta trabajo todavía decir la actualización del nombre, pues somos nosotros mismos los que estamos abriendo la puerta a aspectos privados e íntimos en nuestra vida y claro que surge el interrogante de cómo cuidarnos, pero antes de resolver cómo cuidarnos respecto a nuestra privacidad, creo que deberíamos entender qué pasa con la privacidad en el ciberespacio. ¿Por qué es importante la privacidad en una vida democrática? ¿Por qué hasta la persona que menos interés tenga en el quehacer del Estado tendría que sentirse preocupada y ocupada en proteger derechos como la privacidad? Entonces, antes de pasar a esto, vamos a ir yendo y viniendo en la presentación. Quisiera empezar diciendo que, sin duda alguna, el tema de los datos personales ha cobrado relevancia porque existen muchísimos modelos de negocio basados en la explotación de la información de las personas. ¿Okay? Pensemos, por ejemplo, en el uso gratuito que se hace de Meta o de Facebook, como la mayoría lo conocemos. Pensemos en el uso gratuito que hacemos de aplicaciones que nos van guiando en un GPS por la ciudad. Pensemos en las aplicaciones gratuitas del uso de correo electrónico. Sin duda alguna, detrás de esta gratuidad, pues debe existir un modelo de negocio que haga sustentable el desarrollo de nuevas o el desarrollo de tecnologías innovadoras y que permita mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo. En este sentido, hay que decir que la moneda de cambio, pues sin duda alguna, es de información de carácter personal. En este sentido, el valor de la información va adquiriendo un valor alto. Ya habremos escuchado muchas veces esta frase de que los datos personales son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y esta frase tiene que ver, pues precisamente con el valor que tienen para las empresas y cómo las empresas funcionan a partir de la explotación de esta información. Pensemos, por ejemplo, en un mundo de pandemia, o sea, pensemos en 2020, 2021 y 2022, pues es muy relevante cómo precisamente las empresas que mayor crecimiento tienen en una crisis global, no solo de salud, sino también económica, son las empresas cuyo modelo de negocio está basado en la información, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos un área de oportunidad para entender que detrás de mi dato, detrás de mi información personal, hay una empresa que está haciendo una explotación de esa información. Vendrían a la mesa preguntas como si es legal o no, si es ético o no, ¿no? Y bueno, pues legal, pensemos que mientras se cumpla con los avisos de privacidad y los principios en materia de protección de datos, acreditaría la parte de la legalidad y la parte ética, pues ya tiene ahí como mucho más debate y más cuestiones a considerar. Por ejemplo, apenas estaba hablando justo del tema de soberanía del dato, en la acepción de plantear una retribución económica al titular de esos datos sobre la explotación que hacen las empresas a partir de su información personal. Es digamos, un planteamiento que surge con mucha fuerza desde Europa, pero que hoy día no se ha materializado. Entonces, regresemos al tema del valor económico y social de los datos. Hoy los datos valen mucho dinero, hoy los datos
son un insumo necesario no solo para las empresas, sino también para los estados-nación en el mundo. Por ejemplo, cuando despertamos a principios de año con la noticia global del chat GTP y cómo desafiaba la redacción de textos científicos, de ensayos, de documentos, de poemas, pues claro que nos venían a la mente muchas preguntas éticas, muchas preguntas, por ejemplo, de brecha, de acceso, de incluso de propiedad intelectual sobre los documentos generados a partir de IA, pero pocas veces identificamos que para que tecnologías como el chat GTP pueda funcionar, necesitan información. Y esa información tiene que ser sacada de algún sitio y muchas veces es de Internet. Entonces, el valor económico de los datos es un valor alto porque hoy los modelos de negocio y las empresas de mayor crecimiento a nivel global, pues justo hacen procesamiento. El valor agregado que tenga una empresa es precisamente sobre la técnica que utilizan para generar valor agregado a la información. Entonces, digamos, el modelo de negocio sin duda cambia en la configuración de este desarrollo, de esta evolución de una sociedad industrializada ahora a una sociedad tecnológica, a una sociedad hiperconectada que estamos o que permite estar inmerso en la economía digital. Entonces, si yo les digo que hay un valor económico alto del dato, también estaremos pensando cómo se puede designar ese valor, por ejemplo, y bueno, pues ahí solo decirles de manera muy general que el valor siempre va a estar asociado al tipo de dato y a lo que se puede hacer con ese dato. Por ejemplo, pensemos para las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas COVID, el valor que adquiría una base de datos que midiera el comportamiento de la pandemia y lo que desencadena pues una enfermedad o atravesar la enfermedad más grave de una persona respecto de la otra. No es lo mismo a una base de datos que ya está disponible de acceso público en Internet y que ya todo el mundo conoce. Es decir, el valor del dato siempre va a estar asociado al contexto y al uso que se le pueda hacer. Por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, que este es un ejemplo que siempre utilizo en mis cursos de transparencia. El valor que cobraría pues esta base de datos de la Secretaría de Salud sobre las personas que iban reportándose como positivas al virus COVID al principio de la pandemia, ¿no? O sea, imagínense lo que las farmacéuticas, lo que los tomadores de decisiones desde las empresas estarían dispuestos a pagar por esa información de carácter personal con una especial protección que es la de los datos sensibles. Con todos estos ejemplos, lo que les quiero decir es que hay un valor económico alto sobre la información de carácter personal y eso propicia que se desarrollen modelos de negocio cada vez más invasivos al derecho a la privacidad o a los aspectos privados de la vida de una persona. No obstante, no solo tendríamos que analizar el valor de los datos desde esta perspectiva económica, sino también desde el valor social que adquieren los datos. Por ejemplo, pensemos en este mismo tema de pandemia, que hubo varias instituciones públicas que desarrollaron modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la pandemia y que esos modelos eran poco efectivos o poco acertados, no porque el matemático fallara y no supiera desarrollar pues, una fórmula, sino porque ese modelo se alimentaba de información que tenía al menos un desfase de 15 días. Es decir, la información que reportaba la Secretaría de Salud a través de la plataforma, pues tenía un desfase, evidentemente por la carga de trabajo y por cómo se vieron rebasadas las instituciones de salud públicas y privadas con un desfase de 15 días. Y entonces este ejemplo es muy relevante porque ya no solo pensamos en el valor económico del dato, sino en el valor social que tiene conocer esta información, pues para tomar decisiones más acertadas y predecir, por ejemplo, cómo se va a comportar la pandemia, en qué punto o en qué semana va a llegar al número de contagios más alto, también para poder medir y distribuir los insumos en las instituciones públicas. Entonces, los datos no solo tienen, digamos, esta perspectiva de mercado, de empresa, donde se explota el dato a partir de servicios como las redes sociales o como los servicios de correo electrónico gratuito. Tienen también esta otra perspectiva de un valor social. Entonces, con este valor social, pues también surgen preguntas como cuál debería ser el papel de los países. Cuando digo países, también me puedo referir a Estados-nación en términos del derecho internacional. ¿Cuál sería el papel de los Estados-nación sobre la preservación de este valor social que tienen
deberían estar presentes ahí para hacer el aprovechamiento de este valor agregado desde la perspectiva social. Y en este sentido, contarles, por ejemplo, cómo funcionaría una solución de movilidad, que es un problema real en la Ciudad de México, si las secretarías de Estado competentes tuvieran información en tiempo real que pueda ser reportada por plataformas como Waze o como Google Maps. Yo creo que la solución sería mucho más acertada a partir de toda la información que hoy está en manos de corporaciones y en el tema del valor social, pues también evidenciar la necesidad de que el Estado genere estas sinergias para poder aprovechar socialmente la información que ya de por sí se genera. Imagínense que pudiéramos saber en qué momento no debemos salir porque ya hay un caos a partir de la lluvia, el momento específico, y que fuera la plataforma del Estado la que nos estuviera informando todo esto en tiempo real. Hoy lo podemos saber, pero lo sabemos a partir de una plataforma privada que implica el uso de nuestros datos personales, ¿no? Por ejemplo, en este mismo tema de las plataformas de mapas y de GPS, pues piensen que al encender este tipo de aplicaciones, nos estamos convirtiendo en un sensor en tiempo real. O sea, ¿por qué Waze o por qué Google Maps nos puede advertir de un peligro en el camino o de las condiciones climáticas en nuestra ruta habitual? Porque está siendo informada por millones de usuarios en tiempo real, lo cual, bueno, pues no necesariamente es malo, todos hemos utilizado algún tipo de aplicación de este estilo, pero la pregunta sería, ¿los usuarios están realmente informados de cuál es el alcance que tiene? ¿Cuál es el alcance que tiene prender la aplicación y autorizar lo que se autoriza a partir del uso de la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas experiencias cotidianas de, es que yo hablé por teléfono con un amigo sobre un tema y luego hay una aplicación que me sugiere algo sobre este tema, o peor aún, cuando solo pensamos en el tema, pero no lo conversamos con nadie, ni lo verbalizamos, y aún así la aplicación es capaz de sugerirnos pues alguna publicidad basada en nuestros pensamientos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay muchas técnicas que permiten predecir el comportamiento a partir de las interacciones en redes sociales. Entonces, la pregunta es, o ante la premisa de aprovechemos la información que nos da la tecnología, la pregunta sería, ¿los usuarios están realmente informados, conscientes y autorizan el uso de sus datos para todos los fines que plantean las aplicaciones? Y más bien la respuesta, la voy adelantando, es no. ¿Ok? Por ejemplo, les diría, de las personas que nos siguen en la audiencia, ¿cuántas personas han utilizado el programa Adobe Reader para convertir documentos Word en PDF? Si leyéramos las cláusulas, todos, ¿no? Aquí es como un formato universal que se necesita para comprimir la información o para que no pese tanto, para que no se pueda modificar, para dar certeza a las partes. Certeza, digamos, parcial, porque claro que al final nada es 100% seguro en esta vida. Entonces, si alguien leyera los términos y condiciones de programas como estos, por ejemplo, veríamos que cedemos el uso y la propiedad de la información que estamos vaciando de un Word a un PDF. Si nosotros leyéramos los términos y condiciones de las nubes que ofrecen servicios gratuitos como Google, sabríamos que estas fotografías que nos encantan y que subimos a la nube de manera gratuita como un mecanismo de resguardo y de respaldo, pues son ahora de Google. Son mías, pero también son de Google. Entonces, digamos, los modelos de negocio no están mal, porque claro que deben ganar de algún sitio para poder ofrecer estos servicios gratuitos, pero el foco se concentra en el nivel de información que tienen los usuarios y en cómo utilizan herramientas para ir controlando este uso de su información y estas posibles invasiones a su vida privada. Es decir, vivimos en un mundo hipervigilado, hiperconectado, pero frente a esto no solo surge la necesidad de crear mecanismos que protejan a las personas y su privacidad, sino la necesidad de explicar mecanismos y cómo la gente puede protegerse en la economía y en la era digital. Entonces, yo creo que, no, pues ahí en la presentación dice que los datos van a adquirir un valor económico en la medida que se conviertan en un factor de intercambio, esto ya se los expliqué,
Y bueno, pues aquí nada más en esta lámina ponía una fotografía de Hitler. ¿Qué tiene que ver Hitler con el valor social y económico y la necesidad de propiciar una reflexión de que el Estado tiene que entrar a salvaguardar los derechos a la privacidad y la protección de datos? Pues aquí simplemente decir, ya en la historia de la humanidad pasamos por tratamientos de datos ilícitos, pero que han atentado contra la dignidad humana y contra la vida de las personas. Piensen que en esta Alemania nazi se hicieron censos o un censo judío que permitió establecer cualquier conexión con familias judías, cuáles eran sus propiedades y quiénes podrían ayudarlos o quiénes sin tener un apellido directamente judío, pues descendían de judíos, ¿no? Entonces, todo esto genera también una perspectiva histórica sobre el uso que se hace a los datos y la necesidad en este mundo posmoderno de resguardarlos, de garantizar la no intromisión del Estado frente a la vida privada de la gente y de preocuparnos muy seriamente, sobre todo a partir del uso masivo de la inteligencia artificial o con el desarrollo tan apresurado de la computación cuántica o de las neurociencias, preocuparnos y ocuparnos sobre cómo se va a cuidar la vida privada de todos los usuarios, porque el no cuidarla trae implicaciones no solo en la esfera de los derechos humanos, sino implicaciones en la vida democrática, en la construcción de los estados constitucionales de derecho, y siempre lo digo, aunque suene como muy extremo, ni más ni menos que en la subsistencia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí contarles esto. Alemania hizo un censo. Este censo generó pues la sistematización de información que al final trajo consigo lo que ya conocemos como el Holocausto. Y bueno, pues aquí simplemente destacar, por ejemplo, el rol de las corporaciones. O sea, las tarjetas perforadas con las que se sistematizó este censo fueron generadas por la empresa IBM, que hasta hoy día existe y ofrece servicios tecnológicos, ¿no? Entonces eso también nos lleva a cuestionarnos desde otra perspectiva, que es esta de la democracia y de los estados constitucionales, pues cuál es el rol de empresas como Pegasus, que hoy día operan en México y en muchas partes del mundo, al proveer servicios de inteligencia y de espionaje, pues software que no solo están en manos del Estado, sino que también están en manos de terceros, de particulares o del propio Estado sin garantías mínimas de límites y restricciones en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también eso nos abre otra rama de discusión, que es la responsabilidad de las corporaciones frente a los derechos de las personas en un mundo cada vez más conectado. Entonces, cuando creíamos que a partir del censo judío habíamos rebasado históricamente la necesidad y la justificación de garantizar el derecho a la privacidad y protección de datos de la gente, aparecen iniciativas como aquella que se presentó en 2018 por el gobierno italiano, que planteaba generar censos sobre la población gitana para identificar aquella población de estatus migratorio irregular y poderlos expulsar del territorio. Entonces, cuando pensamos que esta fotografía blanco y negro ya está rebasada y todos entendemos perfectamente por qué hay que cuidar la privacidad y por qué un Estado no nos debe espiar y por qué las corporaciones deben asumir buenas prácticas y cumplimiento normativo para proteger los datos y la privacidad de los usuarios, aparecen estas historias como la de 2018 o historias como la de los contratos de Pegasus que tiene pues con estados débiles en términos democráticos, ¿no? Entonces, esto no ha sido suficiente para estar convencidos de por qué vale la pena cuidar la privacidad. Y bueno, por otro lado, también este antecedente histórico de la Alemania nazi sirve como el argumento más importante para dejar plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues el artículo 12 que habla de una no injerencia en la vida privada de las personas. Fíjense, este artículo establece un límite del Estado frente a la vida privada de los ciudadanos y este es una respuesta histórica a lo que ya había pasado en Alemania. Entonces, cada vez que escuchemos iniciativas del Estado que buscan vulnerar, restringir o afectar el derecho a la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos, pensemos en esta historia que a veces se nos olvida de por qué es necesario cuidar la privacidad de la gente, que en su conjunto ayuda a garantizar bueno, pues la democracia en los países. Por ejemplo, ahora se me ocurre traer a colación justo en estas fechas emblemáticas
pues cómo las dictaduras en América Latina trataron de manera indiscriminada la información de carácter personal, pues para generar violaciones masivas de derechos humanos. Ahí está el caso de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Ahí está como pues todos los registros de la dictadura en Chile que permitieron atrapar a los jóvenes que solo estaban haciendo un ejercicio de sus derechos y de sus libertades, ¿no? Entonces, que esto no se nos olvide, pensar no solo en los datos y en la privacidad, en un mundo hiperconectado, no solo desde la perspectiva de las corporaciones, sino desde la perspectiva social, histórica e incluso política. ¿Por qué si en una entidad pública hay contratado un software como Pegasus, por qué no se debe utilizar de manera indiscriminada? Porque fuera de eso que pasa en un espacio institucional cerrado y que es ilegal, pues sin duda hay una afectación a los derechos de la gente. Sin duda, las prácticas masivas de estas conductas van generando censura y eso, pues sin duda, atenta contra el fortalecimiento del Estado democrático y del Estado constitucional. Bueno, durante este tiempo he hablado de manera indiscriminada de dos conceptos que parecen lo mismo, sinónimos, pero no lo son, que es el derecho a la privacidad o el derecho a la vida privada y el derecho a protección de datos. Aquí nada más decirles que en México, de manera formal, en la Constitución, no se reconoce de manera expresa el derecho a la privacidad, pero sí ciertos derechos que en su conjunto garantizan la vida privada de las personas. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo explico la diferencia para no abogados? ¿No? Es muy sencillo explicarle a abogados, pero en un público, digamos, ciudadano, ¿cómo explicamos estas diferencias y cómo impacta en su vida o en su día a día? Pensemos, por ejemplo, que el derecho a la vida privada o la vida privada en sí es ese espacio muchas veces físico, ahora a partir de las neurociencias también mental, ¿no? Con esta configuración del derecho a la privacidad mental como un neuroderecho que se está discutiendo precisamente en Chile y que esté siendo impulsado pues por el experto de las neurociencias, que es un investigador español, que es Rafael Yuste. Pensemos que el espacio privado de una persona física, o sea, el espacio físico privado de una persona se puede ejemplificar en cuando ustedes llegan a su casa, que a esta hora del día seguramente ya llegaron, abrieron la puerta de su casa, se quitaron los zapatos, se pusieron unas pantuflas de osito y una pijama de los Simpsons, y todo eso que pasa en ese espacio, que muchas veces nos daría un poco de pena compartir con terceros ajenos a nuestra familia o nuestro espacio íntimo, eso está protegido por el derecho a la privacidad. Es decir, es una puerta en sentido figurativo de lo que decido compartir o no compartir con terceros. Ahora les digo, este es un ejemplo de un espacio físico. Con el desarrollo de las neurociencias, ahora esta invasión ya no solo es a mi casa o no solo es a mi espacio privado, sino puede ser a mis pensamientos. Y en este sentido se está construyendo una doctrina sobre reconocer o una reflexión sobre reconocer o no la configuración o mecanismos legales que protejan la privacidad de nuestros pensamientos, de lo que está en nuestra mente. Y todo esto es posible pues gracias al desarrollo tecnológico. Las neurociencias pueden mapear lo que pensamos, pueden decir lo que pensamos sin que lo verbalicemos, con solo pensarlo, y entonces desde el derecho estamos discutiendo si es necesario pues reconocer derechos a la privacidad mental y ya no solo la privacidad en un mundo físico, material, como la conocíamos hasta hace unos años, ¿no? Entonces, ahí, en este círculo que les pongo en la pantalla, cada uno de estos derechos que se enlistan, en su conjunto garantizan la privacidad de las personas. Y el derecho de protección no es otra cosa más que un componente del derecho a la privacidad. Es decir, privacidad y datos no son sinónimos, pero no podría haber privacidad si no hay protección de datos. En otras palabras, el derecho a protección de datos no tiene un alcance tan amplio como el derecho a la privacidad, o sea, esta idea de lo que comparto, no de lo íntimo y de lo público, pero sí me da un poder para disponer de mi información de carácter personal. Y aquí les quiero explicar algo que casi le llamaría rompamos el paradigma. El paradigma hasta hace unos años en México era que la información que yo había entregado a una empresa o al gobierno mexicano
era información que ya no estaba bajo mi control, que si yo la compartía ya perdía el control y la titularidad o la propiedad de esa información. Hoy, con un avance normativo que recoge estándares internacionales como es la lógica del Convenio 108 del Consejo de Europa y el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, se ha reconocido un poder de control a cada titular del dato. Traducción, eso suena como muy de abogados. ¿Qué significa eso para las personas? Significa que si yo entrego mis datos al Estado mexicano, a una Secretaría de Estado para hacer un trámite, para sacar una licencia, o yo entrego mis datos a una empresa, por ejemplo, una empresa de telefonía móvil para que me dé el servicio, ¿no? El dato siempre va a ser mío y yo se lo estoy prestando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si el dato siempre va a ser mío, yo tengo un poder de control, aunque yo haya entregado ese dato a un tercero. Y ese poder de control se traduce en lo que llamamos los derechos ARCO, derecho de acceso. Voy a acceder a mis datos, por ejemplo, cuando necesito que el IMSS me dé acceso a un expediente, a mi expediente clínico y me lo quiero llevar para conocer una segunda opinión en otro hospital. Antes era impensable. ¿Qué nos decía el IMSS? Nos decía, no, esto es mío, se hizo con recursos públicos, esto es mío. No, señor. Esto que usted dice que es suyo tiene datos y esos datos son míos, entonces me los tiene que entregar. ¿Me explico? Yo le presto mis datos al IMSS para que me pueda dar un servicio, pero el dato siempre va a ser mío. Ese es un ejemplo del derecho de acceso. Derecho de rectificación. Me doy cuenta que hay una imprecisión en un dato personal, yo tengo el control y el poder de solicitar dicha rectificación. El derecho de cancelación significa que yo tengo el poder como titular del dato y es un poder que no expira, por decirlo de alguna forma, que está vigente durante la vida del tratamiento del dato, de pedir que se cancele cierta información que está en manos, por ejemplo, de una entidad bancaria. Es que tiene 3 años que yo ya no tengo una tarjeta de crédito con X banco y me siguen llamando. Ah, pues ejerza su derecho de cancelación, porque aparte, si lo ejerce y no se lo otorgan, van a sancionar al banco. O sea, ahí hay una vía para quitarse a estas llamadas molestas a todas horas para ofrecernos servicios financieros. Y el derecho de oposición, que también es un derecho de alguna forma parecido a la cancelación, pero que tiene un alcance distinto. En este sentido, pensemos, por ejemplo, en que tengo una tarjeta de crédito vigente, con una deuda vigente, con una entidad financiera, y que esta entidad financiera no deja de ofrecerme otros servicios financieros. Entonces, no puedo cancelar el dato porque existe un impedimento material para cancelar mi información. O sea, usted es un deudor y yo no le puedo cancelar la deuda, pero sí tengo un derecho de oponerme frente a un tratamiento indebido o que me sea incómodo que se esté generando a partir de mi información de carácter personal. Entonces, en conclusión, pensemos que la privacidad tiene un alcance mucho mayor y que para que se acuerden de qué es esto de la privacidad, es esta puerta en sentido figurado que abren cada vez que llegan a su casa y decir, lo que yo hago en mi casa no lo comparto con nadie, o lo que hago en mi casa lo comparto con mis amigos, o lo que hago en mi casa lo comparto solo con mi pareja, ¿no? Este es un derecho que tenemos todos reconocido y que cobra vida o que se garantiza en México a través de figuras jurídicas como nadie puede ser molestado en su domicilio a menos que exista un mandato judicial, como ninguna intervención, ninguna comunicación puede ser intervenida de forma ilegal a menos que exista un mandato judicial, y como pues el derecho al honor. Yo tengo un derecho al honor y si alguien habla de mí una mentira, una injuria, pues yo tengo una vía legal para garantizar ese derecho al honor. Entonces, no son sinónimos, pero uno no puede existir sin el otro, ¿no? ¿Y por qué me centro mucho en el tema de protección de datos? Porque justo sobre ese derecho es donde se pone el foco en la economía digital. En el ciberespacio, justo las reglas que se redactan a partir de este derecho humano a la protección de datos son las reglas que nos permiten tener, digamos, un escudo protector frente al poder de la corporación. Pero este escudo protector es un escudo, no sé cómo explicárselos, un poco invisible en muchos de los casos, porque este escudo se diluye con el poder pues, de las empresas globales. Y se los voy a explicar más adelante. Bueno, el derecho a la privacidad, vamos a ver cómo hay que ir cerrando un poco. El derecho a la privacidad tiene dos componentes, que es el derecho a escudarnos física y psicológicamente de los demás, que era esta puerta que abrimos y cerramos, incluso de nuestros pensamientos, y el derecho a controlar la información, que ahí es donde se insertaría el derecho de protección de datos personales.
¿ok? Ahora, vamos a entrar de lleno ya con todo este preámbulo, con todos estos abordajes desde una perspectiva social, histórica, económica, incluso en muchos casos política, como el caso de las dictaduras, respecto al derecho a protección de datos y el manejo, el uso que hacen los estados y las corporaciones de la información de la gente, vamos a responder o a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué pasa con nuestra privacidad en la era digital? Pues resulta, primero, que se está reconfigurando. O sea que lo que antes hubiera sido considerado una necesidad de ampararse en un espacio privado, hoy no lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos si para nuestras tías y nuestras abuelitas la comida iba a ser motivo de fotografías y de compartir en un espacio público, ¿no? O sea, no, nadie le tomaba fotografías a la comida. ¿Qué es eso, no? Hasta podría parecer un poco de mala educación contra las normas de la época. Hoy, ¿qué hacemos en Instagram? Por supuesto que si llega un platillo muy bonito, le tomamos foto y lo compartimos. Y con este ejemplo, ya lo que les quiero decir es que se va transformando la concepción y la tolerancia de lo que antes creíamos como privado y ahora lo llevamos al espacio público. Y en este sentido, pues claro que los jóvenes, claro que las nuevas generaciones conciben casi todo como algo del espacio público. Y ahí entramos en un problema, por ejemplo, cuando hablamos de temas de packs, que son esta forma ciudadana en la que se ha nombrado compartir imágenes desnudas con terceros, pues claro que nos meten en un problema, porque este nivel alto de tolerancia, lo que antes era privado, ahora hacerlo público, pues nos hace diluir, digamos, esa línea entre pérdida de control de la información y los efectos que puede tener. Y esto no condenando la práctica, simplemente la falta de información de cómo funciona la tecnología y cómo una vez que cierta información, cualquiera que sea su naturaleza, sube a Internet, es muy complejo tener el control, como dice nuestra norma. O sea, la norma en México dice, el titular del dato es el que tiene el control, siempre a través de lo que llamamos derechos ARCO, que ya se los expliqué y les di algunos ejemplos. Lo novedoso es que en el tema de Internet ese control se difumina y es un control subjetivo. Es un control extraño porque se reconoce en la Constitución y se reconocen las normas, pero en la práctica, en el ciberespacio, no se tiene ese control. Y no se tiene ese control, ¿por qué? Porque las corporaciones muchas veces no hacen un cumplimiento normativo, porque las corporaciones no reconocen la jurisdicción de las autoridades nacionales, porque se están generando prácticas corporativas de construir políticas desde la empresa y no desde las normas vigentes en un Estado-nación. Y bueno, pues esto nos va metiendo en problemas porque diluye esta figura de control de la información personal que pudieran tener los usuarios, al menos en el espacio físico, donde las normas sí alcanzan para proteger. Entonces, ¿qué va a pasar con la privacidad de la era digital? Primero se reconfigura. Lo que antes era del espacio privado, hoy se vuelve público. Y entonces aquí, insisto, se centra el foco en la idea de que los usuarios conozcan perfectamente, o sea, no se debe criminalizar. Si una persona piensa que está bien subir una fotografía, no lo sé, de la comida, ¿no? Está bien, pero solo pensemos en qué políticas concretas se instrumentan desde el Estado y desde las corporaciones para concientizar a los usuarios, pues atendiendo a las características de Internet y al propio dinamismo de la información, pues que simplemente el subirlo se pierde el control, ¿no? Entonces, dejémoslo así. Hay una nueva configuración de la privacidad, hay mucho más tolerancia a hacer público cosas que antes eran privadas, y está bien, es parte del desarrollo y de la construcción incluso cultural de las sociedades. El tema es, los usuarios conocen los riesgos que esto implica, el usuario conoce un poco por qué no está bien de pronto subir una fotografía de un niño, de un infante en el baño, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la ausencia tanto de políticas concretas del Estado como de las empresas para generar esta concientización. Pero aquí, ojo, generar una concientización sin criminalizar al usuario, que es como el otro extremo de qué hacemos cuando la gente no sabe cuidarse en Internet, ¿no? Ay, pero es que tú, abuelita, es que tú, mamá, te metiste y aceptaste las cláusulas, ¿no? Y la pobre mamá sintiéndose pésimo porque ella
solita la regó y compartió información y compartió ubicación. Y no, espérense. No criminalicemos al usuario final, porque llegamos con capacidades muy distintas en el tema de alfabetización digital, llegamos con brechas muy importantes de género, de edad, de condición socioeconómica. Entonces ahí también pensar, porque he escuchado de manera recurrente en este discurso corporativo que ahora hay muchísimas herramientas que ponen a disposición de los usuarios para proteger su privacidad. Pero bueno, la primera pregunta que yo hago siempre cuando escucho estos discursos que nos llevan a caer pues en errores, ¿no? Es si esas herramientas son de tan fácil acceso para que mi abuelita pueda configurar de una manera adecuada su cuenta de Facebook. Y la respuesta es no. Entonces habremos fallado y estaríamos de nueva cuenta criminalizando o culpando al usuario por no saber cómo protegerse en Internet, cuando más bien es una tarea compartida. También hay un tema con la soberanía del dato, o sea, pensar que cuando una imagen sale de nuestra computadora, sale de nuestro celular, de nuestro WhatsApp, ya no hay vuelta atrás. O sea, es casi que perdimos el control porque por el dinamismo de la información se puede descargar, se puede compartir y ya se va a plataformas terceras donde yo ya no tengo el control de esa información. Y el tema se agrava cuando hablamos de soberanía del dato. Por ejemplo, que cuando queremos ejercer los famosos derechos ARCO en materia de protección de datos, pues el dato ya ni siquiera está en México. El dato está en Irlanda o el dato está en un servidor en alguna parte del mundo. Y eso es muy complejo porque cuando queremos obligar a las empresas a garantizar los derechos como el de protección de datos que reconoce la Constitución, simplemente dicen el dato no está aquí, por lo tanto la jurisdicción y competencia es de otra autoridad y de otro territorio, ¿no? Entonces, este discurso ya casi agotado que se replica por parte de las corporaciones, pues al menos en el caso de Europa no funciona más porque tiene una explicación de procesos de integración económica y de fortalecimiento del Estado para obligar a las empresas a cumplir los derechos de la gente. Pero en el caso de América Latina y en el caso concreto de México, pues sigue siendo un discurso casi agotado, pero que subsiste. En otras palabras, tenemos un derecho a protección de datos maravilloso que recoge estándares internacionales reconocido en la Constitución, en la Carta Magna, pero cuando es Internet nadie sabe muy bien qué pasa y a dónde tengo que ir. Y la autoridad nacional puede obligar a Facebook a cancelar mi dato, o más bien tengo que ceñirme o adaptarme a las políticas de privacidad que las propias empresas diseñan. Entonces, esa pregunta está sobre la mesa y en su conjunto, todo esto que les explico propicia pues una reducción del Estado frente al poder económico de las corporaciones. Entonces, aquí también nos surge esta parte que es motivo de reflexión, es importante destacarlo y ya voy cerrando, que es el tema de la ley mercatoria versus los derechos humanos. En un mundo global y conectado estamos en un dilema complejo a resolver. ¿Qué hacemos frente a la ley que establece, a las leyes y al comportamiento que establece el mercado, que va a privilegiar la innovación y el desarrollo tecnológico, versus los derechos de las personas y la dignidad como límite para y la garantía a la dignidad humana como límite natural a ese desarrollo tecnológico? Y esto no es algo nuevo, o sea, es algo que se ha intensificado a partir de Internet, del uso masivo del ciberespacio, pero este mismo dilema pues se ha dado, por ejemplo, con el tema de las farmacéuticas y las vacunas, ¿no? O sea, es el mercado el que debe prevalecer o es la garantía de los derechos humanos de acceso a la salud y del derecho a la vida. Y al final pues se ha logrado un balance o se ha pretendido visualizar un balance que al final resulta bastante inequitativo. O sea, hubo países que adquirieron un número de vacunas 3 veces mayor a su población total, cuando había otros países que no habían recibido ni una sola vacuna. Entonces, todos estos dilemas éticos y jurídicos también se manifiestan en Internet. ¿Qué debe prevalecer? ¿La innovación y las reglas fijadas por el propio mercado o traer estas historias que se van configurando en Europa en un entorno de posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y pensar que la dignidad humana no está sujeta a discusión, que la dignidad humana no se puede someter a los límites del mercado, porque el mercado busca la eficiencia, pero los derechos de las personas buscan la garantía de prerrogativas mínimas para todos.
más allá de si somos consumidores o no somos personas. Y entonces ahí se plantea también como un dilema bastante complejo. ¿Qué debe prevalecer? La innovación para utilizar la información y materializarla en ejemplos como Cambridge Analytica, que influenció las elecciones en Estados Unidos en algún momento, o pensar que el límite natural de esos algoritmos que cada vez permiten hacer nuevas cosas sea la dignidad de la gente y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Como una pregunta. Yo lamento ser poco optimista, casi siempre esta pelea la gana la lex mercatoria, pero bueno, hay respuestas súper interesantes desde Europa de cómo se da este debate, ¿no? O sea, el debate, por ejemplo, que se hace con el desarrollo, ahora en esta película que estuvo de moda, con el desarrollo de la bomba atómica, pues el investigador generando un desarrollo científico que cuando se da cuenta del alcance que puede tener, pues se plantea un dilema ético, donde ya no importa la capacidad o el alcance de la tecnología, sino cuáles deberían ser los límites en el uso de esa tecnología, que es básicamente la pregunta y estos elementos del imperativo tecnológico de que lo que sea posible hacerse se va a hacer sin importar las implicaciones que conlleva para la subsistencia de las personas y para sus derechos, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el tema de la clonación, o sea, está prohibida la clonación porque atenta contra la ética y la dignidad de las personas, y pensemos todo lo que se hace desde financiamiento privado en ciertos centros de investigación que al final pues también generan estos dilemas éticos que no deberían ser ya en una revisión histórica de por qué privilegiar la dignidad humana versus el mercado. ¿Cómo cuidarnos? Bueno, pues alfabetización digital, pero sin criminalizar al usuario, políticas públicas adecuadas. En este debate que se abre de los libros de texto gratuito, pues me parece formidable que al menos la parte tecnológica y estos aspectos de privacidad empiecen a insertarse en la educación básica, porque es necesario. O sea, los niños, aunque no nos guste y aunque vengan los pedagogos y los psicólogos a decirnos qué tan malo es que tengan un contacto, una interacción desmedida con las pantallas, la realidad de los niños en México es que tienen un contacto o muchos de estos niños tienen contacto con las pantallas. A partir de esta realidad que no se puede obviar, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo les decimos que Internet no es un lugar seguro? Que si bien parece que se queda en una tableta y que los riesgos no pueden traspasar esta tableta, pues claro que es pensar en dejar a un niño en Internet como dejarlo en medio de un centro comercial y que él solo atraviese ese centro comercial y tome decisiones de dónde entrar y dónde no. Es lo mismo. Entonces, ahí, pues, sin duda, se necesita una política pública adecuada que pueda proteger los derechos de los usuarios sin criminalizarlos. ¿Cómo cuidarnos? Exigiendo, pues, un cumplimiento de un principio de escrutinio en materia de derechos humanos, exigiéndole al Estado que esté ahí supervisando a las corporaciones en cómo funcionan y para qué utilizan nuestra información, en no criminalizar a los usuarios, o sea, piensen siempre en las personas de la tercera edad, cómo va a ser que ellos puedan utilizar un kit de herramientas para protegerse en Internet o para configurar adecuadamente su cuenta. Sí, las herramientas están ahí, sí, las aplicaciones han avanzado mucho y traen esta perspectiva de responsabilidad social y corporativa, pero no es suficiente porque estamos frente a capacidades distintas. Y bueno, pues esta parte de la responsabilidad corporativa, que de pronto, y ya con esto cierro para ver si hay alguna pregunta, el tema de la responsabilidad corporativa cada vez se diluye más. Estamos frente, por ejemplo, a demandas que se hacen en contra de cómo funciona el algoritmo en Instagram y que ese algoritmo basado en las búsquedas que puedan hacer infantes de más y más y más sugerencias de información sobre bulimia, sobre anorexia, sobre cómo suicidarse, y entonces, cuando esto llega a los tribunales, escuchar a las empresas decir que no son responsables de todas las carencias que hay en un hogar, me parece un poco absurdo. O sea, porque si bien no son responsables directos en materializar un acto como cometer un suicidio, sí son responsables en permitir que sus algoritmos puedan sugerir a los infantes información que de ser mal manejada puede propiciar estos casos, ¿no? Entonces, pensar que el discurso siempre busca diluir la responsabilidad de las corporaciones, pero que una forma de cuidarnos de manera efectiva es que esas corporaciones asuman su responsabilidad, generen algoritmos que no discriminen, generen algoritmos con mecanismos o con candados de seguridad para infantes que no generen mayor contenido, por ejemplo, de discurso de odio o sugerencias de enfermedades que puedan poner en riesgo la vida de las personas.
Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Veo que con el número que empezamos casi se mantuvo, así que gracias infinitas por su interés y decirles que mi correo electrónico es andrea.mendoza@cire.edu y mi cuenta de Twitter es @andrea1mendoza. Bueno, mi cuenta de X, ya no hay que decir Twitter. Muchísimas gracias, Jazz, María Alberto, por el espacio. Muchísimas gracias, Sandra. En lo que dejas de compartir pantalla, vamos un videito y regresamos con las preguntas. Claro que sí. Pues aquí estamos de regreso en este miércoles de chicharrón. Acabamos de escuchar a la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, que nos platicó sobre cómo cuidar la privacidad inmersos en la era digital. Que no nos paniquemos, que esto va a ser un proceso largo, esperemos que fructífero y bien para todos, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Como que al mismo tiempo el derecho anda eh, pasando con los avances tecnológicos. Y bueno, les recordamos que tenemos el espacio en Facebook para que hagan sus preguntas aquí en estos minutitos que nos quedan de chicharrón. Y voy a empezar con una que nos pusieron. Dice, yo como persona estoy en mi derecho de vender mi información directamente a alguna empresa o pierdo mis derechos al hacerlo. Cuando hizo esta pregunta todavía no nos habías hablado, ¿no? De estos derechos, pero no sé si brevemente nos puedes como recordar eso, por favor. Claro que sí, pues precisamente lo que está pasando en Brasil. O sea, una empresa llega a comprar los datos biométricos de las personas que quieran venderlos, ¿no? Y las hicieron, y eso también pasó en algunos países de África, y la respuesta desde la academia y de la sociedad civil fue orientar sobre los mecanismos que pueden ejercer para cancelar esos datos que vendieron a las empresas. Entonces, por ejemplo, si esta empresa que compra datos biométricos pusieran una cláusula contractual que ya no se podrían jamás cancelar esos datos, esa cláusula contractual es ilegal. Entonces, aunque una persona venda sus datos, sin duda no pierde el ejercicio de los derechos de cancelación o de oposición para un futuro inmediato o lejano. Y aquí, nada más decirles, suena muy atractivo que te puedan dar $200 por los datos biométricos, pero les aseguro que los datos biométricos no valen ni siquiera esos $200. O sea, la privacidad y toda la esfera que garantiza este derecho, imagínense todos los usos que puede hacer una empresa a partir del uso de inteligencia artificial, de los avances de computación cuántica, de las neurociencias. Entonces, justo eso, es poner el foco para sensibilizar, concientizar a los usuarios que la información vale mucho y vale la pena preservarla, cuidarla y no dejarla en manos de terceros. Sí, sí, sí. Ay, es que es tan tentador. Y mira, te voy a hacer una serie de preguntas que nos hicieron en Ciencias TV, que nos las fueron poniendo como comentarios. Entonces te las voy a leer todas porque son de la misma persona. Nos dice, si yo tengo la base de datos, ¿en qué me afecta? Porque ¿cómo puedo contribuir? Y si yo hago servicio social en la comunidad donde yo vivo, ¿y qué precio tiene esa base de datos, no? Entonces agradece de antemano por tus enseñanzas. Pues muchas gracias por su interés. A ver, necesitaría conocer un poco más del tema, pueden escribirme, podemos hacer un Zoom para dar una respuesta mucho más específica. El dato siempre va a estar ligado, el valor del dato va a estar ligado al uso que se le dé. Por ejemplo, apenas me entrevistaron de TV Azteca y me decían, de un monto. Es que ya hay muchos estudios que te dicen que el nombre puede valer $70, pero que si el nombre va asociado a un tema, por ejemplo, preferencia sexual o, por ejemplo, datos biométricos, pues claro que va a subir mucho más porque los usos que va a hacer esta empresa son mayores y la explotación comercial y económica va a ser mayor. Entonces, más bien dependería de la base de datos, qué tipo de datos hay en esa base y qué uso se le pretende dar. Pero para contestar de manera rotunda un poco este planteamiento, las bases puedan comercializar en México, eso es ilegal. Y bueno, pues a menos que exista un consentimiento y un aviso de privacidad basado en el principio de información donde el usuario está consciente que está dando un permiso para este tipo de transferencias o de comercialización, se podría hacer. De lo contrario, es ilegal y está sujeto a un régimen de sanciones impuestos por la propia ley. Muchísimas gracias por hacer ese énfasis y me gustó mucho una parte de la presentación en donde nos decías, pues no hay como
explícita la ley, pero hay una serie de cosas que están ahí, de textos, en donde sí nos eh, podemos usarlos para que estemos medianamente protegidos en lo que esto se actualiza. Esta pregunta la hicieron cuando estabas hablando con la foto de Hitler y los judíos y todo lo que había pasado en ese momento. Y dice, pero si el Estado genera los censos cada década, ¿eso es ilegal? ¿O cómo? ¿O lo que es ilegal es el mal uso? Y entonces nos pregunta que cómo se definiría bueno y malo. A ver, la pregunta es interesantísima. Resulta que la información que genera el Estado mexicano a través del INEGI es información estadística. ¿Qué significa la información estadística? Que nos puede decir cuántas personas siguieron esta transmisión, tal vez si se conectaron autenticándose con correo electrónico o por una cuenta de Facebook, ¿no? O decirnos si acaso un rango de edad, pero no nos permitiría identificar quiénes exactamente se conectaron. Es decir, la información estadística no está frente al cumplimiento normativo en materia de protección de datos porque al final del día no identifica a una persona, que es una regla clara que define un dato personal, que identifique a una persona o que lo haga identificable. Entonces, si la información se presenta de manera estadística y anonimizada, no habría que cumplir con una ley de datos. Pero claro, aquí el censo judío y el censo que proponía este presidente italiano, claro que nos ponía frente a un cumplimiento del derecho de protección de datos porque el objetivo era identificar a los ciudadanos irregulares en su estatus migratorio, ¿no? Que ahí ya cambia un poco y hay una diferencia clara entre la información estadística. Claro, estos censos que hacen en otros países, ¿no? Que justo es como para obtener información y ser usada de otra forma, digamos que no tan adecuada. Al inicio de tu charla nos hablabas sobre las cámaras, ¿no? Y que si las cámaras eran del Estado y que si las cámaras eran de particulares. Entonces, la pregunta es si es cierto que no debo colocar una cámara de seguridad personal en la calle y si es porque los transeúntes pierden su privacidad. A ver, esta pregunta es recurrente, sobre todo en los condominios, ¿no? Es un tema, o sea, si me dicen cuál sería una acción correcta, legal de colocar estas cámaras, por ejemplo, dentro de un condominio tendría que haber una política de privacidad y un aviso de privacidad en el que se le informe a la persona que está siendo grabada y que la grabación solo se utilizará para fines de seguridad. El día a día en México es que cualquiera podemos instalar una cámara, incluso en nuestro coche, cuando vamos conduciendo como un medio de prueba si hay un percance vial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esto? Sale del control, digamos, de estas autoridades en materia de datos y más bien se apelaría a un uso ético de la información. O sea, no es lo mismo poner una cámara que apunte hacia mi puerta para estar seguros de que nadie se meta sin permiso a una cámara que apunte hacia la ventana donde duerme mi vecino, ¿no? Que estos son los conflictos cotidianos que se generan en las alcaldías y donde pues, evidentemente desde los tribunales se han fijado criterios donde es ilegal instalar una cámara que pueda afectar el derecho a la privacidad de un tercero y la privacidad de forma tan intrusiva como poner una cámara que apunte a la casa de mi vecino, que eso es algo muy cotidiano que se resuelve desde la Procuraduría Social de la ciudad. De nuevo, gracias por la aclaración. Voy con la última pregunta de nuestros usuarios. Si tienen alguna otra pregunta, es el momento. De todos modos, ahí está el Twitter de la doctora Andrea para que la contacten directamente. Si no, también pueden poner aquí sus comentarios y se los mandamos posteriormente a Andrea. Si alguien toma una foto y yo aparezco en ella, ¿en qué momento se están violando mis derechos? Pensando en que muchas veces no conocemos a las personas que están atrás de nuestra foto. O si solo eh, se está actuando de una manera ilegal cuando se lucra con esas imágenes. Esa pregunta también es súper interesante. La ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, que sería la ley marco para esta pregunta, opera siempre que el tratamiento sea en condiciones distintas que no tengan que ver con un uso personal de la información. Entonces, eso es como una primera aproximación. Por ejemplo, llegaríamos, si esta aclaración no estuviera en la norma, llegaríamos a absurdos como para registrar tu nombre y tu teléfono en mi celular, en mi directorio digital, tendría que recabar un consentimiento. No, no se tiene que recabar porque el tratamiento sí hay un tratamiento porque estoy recabando información, pero ese tratamiento es para uso personal y por lo tanto no estamos frente a un cumplimiento normativo. Sin embargo,
abre un debate muy complejo de explicar en un minuto, que tiene que ver con los grados de exposición pública. Por ejemplo, pensemos, este ejemplo es un ejemplo real, ¿no? O sea, pensemos que vas a cenar con colegas y un colega dice, no le dije a mi esposa que iba a venir, ¿no? Que yo estoy en otro lado, ella no sabe que estoy aquí. ¿Y qué pasa si el restaurante sube una fotografía que tú ni te diste cuenta, donde apareces en la red social del restaurante ahí comiendo, ¿no? Y esto te trae un problema de cualquier índole. ¿Existe una responsabilidad para el restaurante? Me parece que se podría explorar esta posibilidad legal, ¿no? Porque pasa cotidianamente. Ahora, pensemos también, por ejemplo, en cuando alguna figura de las familias reales o de la monarquía en Europa, alguno de los países de Europa, aparece en estas portadas de periódicos y que no han dado su consentimiento. Uno de los criterios que han fijado los tribunales es el tema del grado de exposición pública y si esta aparición se hace en un espacio público o no. Si se hace en un espacio público, pues no hay un nivel de protección, porque digamos, si estamos en la calle, cualquier persona podría capturar nuestra imagen, pero claro, el tema, por ejemplo, de la explotación, de la comercialización, de la autorización, nos van dando ciertos matices frente a estos criterios generales que les cuento. Muchísimas gracias. El ejemplo bastante real. Seguro más de uno le ha pasado. Nos acercamos ahora sí al final de este miércoles de chicharrón. ¿Y qué quieres que nos llevemos el día de hoy, Andrea? Cuéntanos. Quiero que se lleven la idea de que sus datos valen y que no hay que regalarlos así como así, que está bien subir fotografías a Instagram, que está bien subir fotografías a Meta, compartir lo que pasa en nuestra vida día a día, pero siempre conscientes de que una vez que la información sube a Internet, es muy difícil tener un control sobre ella. Y esto especialmente con el tema de fotografías de niños, niñas y adolescentes, ahora que estamos en época de inicio de curso, donde a todos nos emociona mucho compartir la felicidad de ver a nuestros hijos entrando a las escuelas, no solo se expone a nuestros hijos y su seguridad, sino a los niños que pudieran aparecer en estos espacios públicos. Entonces es un tema de conciencia, de ética, de saber cuál es el alcance y la falta de control de la información una vez que está en un medio digital. Pues ya saben, con cuidado lo que suben y una vez que suba al espacio digital ya no podemos tener control de ello. Entonces, con cuidado. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros a través de Ciencias TV y también a través de ¿A Poco No? Ya saben que pueden seguir nuestras diferentes redes sociales que aparecen en pantalla en un momentito. Tenemos YouTube en donde pueden ver también este video al ratito, en cuanto terminemos de aquí. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos LinkedIn, entonces los esperamos en todos ellos para que estén siguiendo nuestras redes sociales y nos vemos en otra ocasión, en otro miércoles de chicharrón. Gracias, Andrea. Gracias, Mario. Gracias a todos y bonita noche. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Daphne Meyer. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. Dicho de otra forma, soy malacóloga y conquirióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A Poco No? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.